tenemos? Vamos allá. ¿Qué vamos a hablar de hoy, Capi? Bien, el tema de hoy va a ser React Server Components, que es un tema que está bastante en boga, digamos, en este último tiempo, porque React agarró y dijo, ¿saben qué? No me interesan las signals, no me interesa esas cosas que hacen otros frameworks, yo voy a hacer la mía, y la mía fue inventarse este sistema nuevo, optativo diría, porque se puede seguir usando React de la manera full SPA, de Server Components. Antes de seguir, verán que Gabo y Tincho no están presentes, no pudieron venir hoy, así que les mandamos un abrazo y los extrañamos mucho. Y ahora sí, hago una mini introducción de Server Components y después alguno de ustedes me dirá si no está de acuerdo con algo. Pero básicamente es una manera que encontró React para poder entrelazar componentes que se renderizan en el servidor y se sirven hacia el cliente con componentes que corren completamente en el cliente, ¿no? Más o menos. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con mi definición? Sí, o sea, sí, creo que es una definición que abarca lo que son los server components, básicamente. No sé si alguien quiere sumar algo, pero creo que sí, que es como eso. Es básicamente un componente que en vez de estar rendido en el cliente, se rendea en el servidor, y con eso trae algunas magias, que es como lo que vamos a hablar un poquito ahora. Pregunta como para como sacar un poco o no despistar ahora que arrancamos el tema, porque por ahí por la definición se puede malentender. Server-side rendering y server components, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Yo creo que es una buena pregunta. Eh, Supongo que depende de cómo definas server-side rendering, pero yo diría que sí, en el sentido de que los server components se renderizan en el server. Con lo cual sí, pero a la vez no es igual al server-side rendering que se hacía antes. Exactamente. Em, ¿Por qué la pregunta, Frank? No, porque por la definición era como tipo, che, ¿y qué se diferencia con lo que veníamos haciendo con Next.js y toda la historia? Y está bien, tipo, o sea, es un cambio de forma de ver los componentes que veníamos haciendo con Next. De hecho, cuando me tocó a mí laburar con los server components para un proyecto personal, fue tipo, no, esto no es lo mismo. Pero bueno, nada, esa era mi pregunta, ¿no? a mí lo primero que me llamó la atención cuando salió todo esto fue como el cambio de paradigma, ¿no? Porque React nació como la gran alternativa, o por lo menos terminó siendo la gran alternativa para hacer una single page application, todo se renderiza en el cliente, em, en contrapartida de el viejo, qué sé yo, PHP y demás, las multipage. Em, y siento que con este cambio no solo se están, digamos, alejando de ese origen que tuvieron, sino que em, están complejizando mucho como la API de React, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Sí, yo siento, y esto me pasó hace un par de semanitas. Estaba entrevistando a alguien, y también un poco le pregunté lo mismo, como bueno, ventajas y desventajas creo que estábamos hablando y le había preguntado de ventajas y desventajas de microservicios y monolitos, ¿no? Para hablar de algo. Y algo que él me dice, que yo siento que aplica mucho acá, es como que siento que en la tecnología las cosas son como medio cíclicas, ¿no? Como que aparece algo y es lo wow, y después como que lentamente es como que ese wow tiene algunas desventajas, entonces se vuelve para atrás, y como que es como que vamos un poco siendo cíclico. Bueno, en Twitter mucha gente no está muy de acuerdo con los React Server Components. Dicen que es como, bueno, medio como volver atrás a lo que teníamos antes, y un poco lo que vos decís, Capi, es como, a ver, React salió para precisamente dividir servidor por un lado, cliente por el otro lado. Y nada, dos cosas distintas, y poder dividir la lógica entre dos.
Y acá es como que se siente que Next es como, bueno, ya antes tenía su propia API, después tenía, bueno, Server Render y ahora sacando los Server Components, es como, a ver, si querés desde el componente le puedes pegar a la base de datos. Después podemos hablar de si está bien, si es correcto o no, pero si querés lo puedes hacer. Y es como que volvemos a algo medio monolítico de, bueno, volvés a tener como toda la lógica en el mismo lugar y genera un poco esta como bipolaridad de decir, bueno, a ver, lo que decís, Capi, antes era más para esto de ver las cosas y ahora como que se siente que se está como juntando todo de vuelta y complejizando tal vez no solo una tecnología, sino un framework que tal vez también hoy tenés que aprender un montón más de cosas, porque es como, bueno, tenés que aprenderlo cómo usarlo en el cliente, también como, bueno, cómo usarlo en el servidor y también después aprender la lógica de, bueno, este componente, lo quiero en el server, lo quiero en el cliente, me sirve, me aplica más o menos performance. O inclusive hasta el debate de, ¿tiene sentido esta discusión para este componente? ¿Tiene sentido discutir si este componente va en el server, va en el cliente o no? O tal vez es algo que se puede poner los dos, cualquiera de los dos y la diferencia de performance es tan baja que no tiene sentido como la discusión siquiera. Creo que todas esas cosas son cosas como el paradigma que se vienen ahora y cosas que vamos a tener que empezar como medio a ver en el día a día. Yo creo igual, volviendo a la pregunta de Capi, que depende, o sea, cómo veas a React. Si ves a React como una librería de UI y que se basa en componentes y puedes expresar componentes y es todo JavaScript, em, como que sumarle esto no cambia la visión de React o la forma en que lo usamos. Y también lo que vamos a hablar más adelante, supongo, de llamar a hacer queries en los componentes y eso, también puedes pegarle un API en el server component, o sea, y hacerlo igual que antes si querés. Pero la ventaja de tener algunos componentes que ya vienen en el bundle inicial o ya como HTML, creo que la podés aprovechar por más de que no quieras hacer algo que sea 100% server side. Sí, no sé, permitime diferir en el pequeño coso de que si vos vas a una, por decirlo, si vas a una verdulería, vas a comprar verduras. Si vas a una carnicería, querés comprar carne. Ahora, si vas a un megatodo que tiene carnicería, verdulería, coso de fiambres y absolutamente todo, y tipo, fullís abajo de la carne, y es como, bueno, tal vez querés algo que esté más especializado a algo. Como que a veces tener un poco de todo, no sé si es la mejor decisión a nivel lo que estás construyendo, pero qué sé yo. Pero no coincidís que siempre es un tira y afloje. Tipo, es como que quiero una arquitectura full cliente, quiero una arquitectura full servidor. Y es como que siempre estás como queriendo lo mejor de los dos mundos y medio como que siento que todo está apuntando a armate tu propio supermercado con... Armate tu propio monolito. Está apuntando a. ¿Sabés qué, macho? ¿Querés lo mejor de esto? Lo mejor de tomar. Armate tu monolito. Acá tenés todo. Como Levantate un quieras. repo. Así se te Y cante. claro, ¿entendés? Y tenés tú un e-commerce laburando en un solo repo de 500 repositorios, de Puede 500 ser, archivos. Yo puede ser. estoy un poco con Pablo en el sentido de que siento que todo lo que podías hacer antes en React lo podés seguir haciendo y lo podés seguir usando idénticamente igual. O sea, todo es compatible con lo anterior, pero te abre como la posibilidad de hacer muchas otras cosas. No es que bajó la calidad de lo que podías hacer antes o la calidad de lo que puedes hacer ahora es más baja. Me parece que lo nuevo todavía queda mucho por explorar, queda por ver, es casi un experimento, o sea, sigue estando en beta realmente. Em, Mm. Seguimos sin entender cuán ventajoso o no es usar esto de server components. Em, pero la idea en general para mí tiene todo el sentido y, digamos, es lo mejor de los dos mundos. Porque tenías por un lado full SPA con todos los problemas de tengo que bajarme todo el JavaScript para que esto funcione y para que sea interactivo. em, Qué sé yo, tengo latencia contra el servidor que está más lejos, etcétera, etcétera. Versus ahora que vos podés no solo conectarte directamente con el servidor y eh, cargar solo el JS que querés, sino que lo podés granularizar en medio del árbol de componentes. O sea, es mucho Sí, más, tiene la capacidad de ser mucho más flexible. específico para mejorar la performance, al menos en teoría. Lo que me preocupa es otra cosa. Lo que yo siento es que si yo fuese un junior arrancando hoy,
estaría muy perdido. O sea, es muy... Siento que tenés que entender lo que está pasando. Podés usarlo, no entenderlo y te va a funcionar porque lo usás como antes. Pero si quieres usar React Server Components, tenés que entender lo que estás haciendo y tenés que tener la capacidad de decir, ok, esto tiene que estar en el server, esto tiene que estar en el cliente. Si los quiero entrelazar, a veces no es tan fácil, tenés que tenés que seguir ciertas reglas para que funcione. Y eso es lo que me hace un poco de ruido. O sea, no sé si está mal o está bien, pero me hace ruido porque siento que React era como algo súper fácil y funcionaba bárbaro, y ahora sigue siendo algo que funciona bárbaro, pero no tipo, se volvió más difícil. Yo siento que, a ver, yo siento un poco esto con la decisión que se tomó y un poco lo que están apuntando. Sí opino como vos, Capi, en que son nuevas herramientas y todas las herramientas aportan y todas las herramientas dan cosas y te permiten hacer más cosas. O sea, yo con eso estoy de acuerdo de que está bien y está bueno que sigan sumando herramientas a Next para poder hacer nuevas cosas. Con eso estoy de acuerdo. Sí, tengo el punto de vista un poco como vos, de que siento que estamos, o por lo menos el camino que se está tomando, se está yendo a un punto en el cual podés saber React, pero no vas a saber Next, por así decirlo. O sea, yo siento que antes, si sabías React, podías agarrar Next y podías hacer el paso muy fácil. Yo siento que ahora se está medio bifurcando un poco más y podés saber React, pero saber React no significa como que sepas Next por todas estas cosas que están sumando. Eso es algo, yo creo. Y volviendo un poco a lo anterior de esto de las herramientas que se están sumando y cosas, yo siento que Next con esto que está apuntando y esto que estamos viendo es como que se está yendo mucho más a esto del servidor y dar herramientas más de, bueno, trabajar con el servidor o tenés más componentes del servidor y otras cosas. Y tal vez no está aportando, no quiero decir no aportando tanto, pero por ejemplo, hasta el día de hoy, todo lo que por ejemplo tiene Vue para hacer más fácil el renderizado de, ¿cómo es esto? De los templates, de lo que vas a mostrar, tipo las directivas de Vue, tipo el V4 y un montón de cosas que están increíbles. Hasta ahora React o Next nunca dijo, bueno, vamos a ver una forma de poder replicar esto que ayudaría más a la parte visual. Es como, bueno, seguí haciendo JSX ahí en el medio, seguí metiendo tipo ternarios ahí en el medio, arreglate, le vamos a dar bola a lo de Server Components. Eso es lo que yo creo de que tal vez hubiese estado bueno que Next, con las cosas que está sacando, viendo que tal vez es más un framework apuntado a algo visual, llamémoslo, o algo como en React se había orientado para algo de SPA, yo se había orientado más a la parte fronterosa, llamémosla, o de frontend. Pero nada, esa es una opinión que yo tengo de la directiva que ha tomado Next. Sí creo que está bien que sigan sumando herramientas para hacer mejores cosas, y sí opino con vos, Capi, en que sí, creo que a alguien con menos seniority se le hace más complicado, y creo que hacia futuro Next va a ser más complicado que React y vas a tener que saber más cosas de Next para poder usarlo correctamente. Y otra cosa que me hace un poco de ruido, ya que estamos hablando de Next, es que, y esto también lo vi por ahí comentado en algunas redes sociales, mucha gente acusa un poco a React de estar muy pegado a Next. Como ahora te metes en la documentación y te recomiendan Next para trabajar en un proyecto como el default. Está bien, hay un mínimo pasaje escondido donde te dice que si quieres usar un SPA uses Bit, pero básicamente recomiendan Next como el default. Trabajan codo a codo con Next con lo de Server Components y uno piensa en los otros frameworks como, no sé, Remix, qué sé yo, Gatsby, lo que sea, y decís, tengo miedo de que se vuelva como el monopolio de Next, que medio que Igual ya lo es, no sé. recomiendan Remix o Gatsby. O sea, lo que sí cambió es que te recomiendan directamente un framework, pero te recomiendan los tres. Claro, Capaz pero Next igual sí se nota la... el Sí. único que tiene el Server Components implementado es Next. Yo no sé si es porque los otros no lo hicieron o porque React directamente se acercó a Vercel y les dijo, che, hagamos esto juntos. Eh, es- Remix ha dicho públicamente, según he leído, y acá corrígeme si me equivoco, pero Remix ha dicho, no creemos que es la forma por la cual ir, y dijo que no iban a apuntar a algo como Server Components y que no iban a apuntar a ese lado, que no les convencía que ese sea el futuro, por así decirlo, del lado de Remix. Dijeron eso hace medio año
Y y ahora ahora cambiaron. acabaron de decir que tienen planes para implementarlo. Bueno. No. Así que, Bueno, no o sé. sea, a ver, o cambiaron de opinión, que es completamente válido, o simplemente quieren soportar algo que va a ser nativo de React, que es el framework por abajo que están usando, ¿no? Es otra cosa, ¿no? ¿No les da la sensación de que React se volvió como un framework con estos? Como que sentís que React se volvió más bajo nivel. Porque igual quizás ya lo era, ¿no? Porque hoy en día si tenés que hacer una aplicación grande, ¿la harían en React? O sea, en React puro. Estoy hablando de una ¿Qué aplicación es React puro? mira, ¿Qué es para vos React puro hoy en día? React, sin framework arriba de React. Solo React. O sea, la verdad, sí, o sea, a ver, no sería la decisión que tomaría, pero tampoco lo veo como algo terrible. O sea, yo, a ver, sí, lo haría en Next y lo trabajaría en Next, pero no creo que hacerlo en React sea un, che, me estoy tirando un tiro en cada rodilla. Yo tengo una polémica con eso, tipo, y esto falopeo, pero si yo tuviera un equipo de backend que ya está conformado y está en otra tecnología tipo Ruby, PHP, whatever, no sé si no lo haría en React, client side. Pero ¿por qué eso es una O- restricción? O sea, podrías usar Next, por ejemplo, y pegarle al backend. Sí. porque me siento más cómodo, tipo, o haría next client side, tipo, haría el building a static. De hecho, Pero sí, por ahí iría a next con client. puede hacer Next con Static, o sea, por eso yo la verdad haría lo que recomienda React en este momento, que es usar uno de los frameworks. No usaría No, directamente pelado en... O sea, React Pero directamente está recomendando no nos uses pelado. Es loco, pero está diciendo, para no. mí tiene sentido. Es lo que decía vos, Capi, como que siempre fue una librería. Antes no tenía frameworks. Y ahora ya hay mucho soporte y es como capaz no tiene tanto sentido. A menos que estés haciendo un framework. Con respecto a lo que dijeron ustedes, yo personalmente creo que hoy en día, si estás usando React y no estás usando Next o Remix o alguno de estos frameworks, no conozco todos, pero al menos esos dos más o menos los ubico bien, estás perdiendo en muchas cosas. En performance, en SEO, en caching, en millones de cosas. Esto obviamente en una aplicación grande. En una aplicación chica, esos temas no suelen afectar tanto. Quizás el Bueno, deseo, pero... pero ahí, a ver, te hago una pregunta un poco más polémica hacia vos, Capi. Supone que ya tenés una, o sea, porque sí, entiendo el punto de, bueno, empieza una aplicación ahora, ese punto lo entiendo, pero digamos que ya tenés una aplicación porque hay un montón de aplicaciones que ya están, ya vienen desde hace años, ya están y están productivas y todo, y están en React. ¿Vos dirías, che, esas aplicaciones habría que pasarlas a Next, habría que hacer una No, pero eso migración? es distinto. O sea, yo las cosas que ya están hechas, ya están hechas. Y después, en cada caso, uno podrá evaluar si tiene problemas con lo que ya está hecho. O sea, a veces te pasa que arrancaste la aplicación en React. Te fue creciendo, 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 creciendo. De la nada es una aplicación gigante y estás empezando a ver problemas de performance. Y ahí analizaría quizás ver si tiene sentido o no una migración. Pero si no tenés problemas, yo no cambiaría nada, nunca. Bueno, ese es el punto en el cual creo que yo un poco voy de, bueno, ¿qué decisión tomaría hoy para empezar una aplicación? O sea, yo creo que hoy empezaría y sí haría Next, pero es a lo que voy. Yo creo que hacer React no es que te estás matando, porque hoy en día, o sea, no lo veo como algo terrible, como algo no, no lo empezaría con React puro. Creo que sí, en aplicaciones de grandes o cosas muy grandes, sí empieza a tener un impacto más grande, pero creo que en muchos niveles React funciona y si bien creo que hoy en día React lo que recomienda es, bueno, usen un framework y creo que está bueno empezar a ir un poco por ese lado, no creo que sea como es esto, terrible no usarlos y tener una aplicación en React pelado porque o ya la tenías así o no, o sea, yo no creo que esto de React Server Components sea un punto que diga a todos, bueno, hay que salir corriendo a migrar todas nuestras aplicaciones porque Next la está pegando por algo así. Eso es un poco lo que quiero decir. No, para nada. Eh, o sea, para nada, pero sí, yo si empezara un proyecto nuevo, usaría Next, pero por un tema de que
Sí, eso sí. No es, o sea, casi lo mismo que usar React, incluso si querés usar todo client. Porque es casi lo mismo que usar React, ahí no tiene mucha diferencia y tenés la posibilidad de en que el momento que quieras empezar a usar Server Components y no es muy complicado eh, digamos, el cambio en ese sentido. Lo puedes hacer entre componentes el cambio. Em, Y sí, y a ver, y volviendo un poco a la pregunta que habías hecho hace un ratito, ujú. sí, a ver, a mí también me da un poco de miedo que React y Next estén tan mejores amigos codo a codo, porque sí me da la sensación de, che, como que se está apuntando a un monopolio de Next va a ser el nuevo framework y todos los demás van a morir, porque, a ver, es un poco lo que te pasa a veces cuando tipo te es una librería que se alinea con un framework y están tan juntos y me daría un poco de miedo que se vuelva un monopolio de eso. Eso sí, es algo que me pasa y opino como vos. A mí me gustaría que el equipo de React, así como se acercó a Next, que quizás se acercó a Next porque fueron los primeros que propusieron implementarlo, incluso estando en beta, ¿no? Se acerque a los otros frameworks y les diga, bueno, ahora lo hice con ellos, o sea, ya lo hice con ellos, ahora lo hago con ustedes. Eh, es- Imagino que lo van a hacer o espero que lo hagan, pero bueno, ya veremos. Em, y decía preguntar, no sé cuánto tuvieron la posibilidad de probar esto, porque es muy nuevo y, como dije, sigue estando en beta, pero no sé si pudieron ver algunos de los problemas que te pueden llegar a aparecer con esto o cosas que todavía estén verdes con el tema de Server Components. Yo tuve un bardo bastante grande, igual esto fue hace un mes y pico, con el tema del testing de server components. Como que no, tipo, me costó configurar una library que podría testear en el server o que el componente que corre en el server, si usa algunas funciones del servidor, yo por ejemplo estaba cambiando un poco el head y el title de la aplicación y un par de cosas más, como que no le gustaba, tipo, básicamente no podía montar el componente en el test. O sea, era un tema de la metadata, no entendí. Sí, básicamente tipo lo que usaba era usaba algunas features server components y el test, cuando quería setear un test que básicamente testear tipo esas cosas, decía como que no lo podía montar por un error un error falopa, me acuerdo, de la library. O sea, React Testing Library no Cuestión, soporta Server Components. podría decirte que sí, no te lo puedo confirmar ya, pero podría decirte que después de un poco de Google, React Library no me soportaba en ese momento server components. Ok, ese Igual es el tema. igual está todo muy nuevo como para esperar que ya React Testing Library se lo banque y funcione 10 puntos. Yo creo que se van a adaptar, yo creo que se va a adaptar y en un tiempito va a funcionar y van a poder solucionar esas cosas. Yo creo que, como os decís, está todo muy en beta. Creo que es algo, bueno, esperable que pueda pasar eso, que no todas las librerías o no todas las cosas funcionen directamente. Creo que se van a ir adaptando con el tiempo y a medida que vaya un poco más, tenga un poco más de recorrido, se van a ir adaptando. Eh, pero bueno, sí. Es un tema de que hoy en día, bueno, hay algunas librerías o algunas cosas que no te funcionen directamente. Sí, quizás me llama la atención un poco que Next haya sacado todo esto. Supuestamente el app router ya no está en beta, pero está usando Server Components, que sí está en beta en React. em, y tengo miedo de que la gente se confunda con eso y piensa que está production ready. Para mí no lo está. Y meterse, qué sé yo, en el trabajo, eh, en una aplicación en serio, a usar eso y creo que se van a chocar con algunas cosas. Em, Y a ver, sí, no, o sea, yo creo que hoy no están, o sea, creo que ahí, bueno, depende de cada uno de cuánto investigue. Yo no creo que nadie hoy en día esté diciendo, sí, esto ya está reproduction ready y salga a meterlo en algo súper core de un módulo, pero bueno, después eso ya es decisión de cada uno. Pero sí, no, yo no creo que esté ni cerca de estar production ready, todo lo que es lo de server components. Faltan testear un montón de cosas y ver un montón de cosas y testearlo y verlo con también cosas, como dice Franco, o con otras librerías o con otras cosas del día a día también. yo tuve otro problema que
Tiene un poco que ver con caché y un poco que ver con context. O sea, context no se soporta en server components. Básicamente porque los server components no viven en el mismo ambiente que los client components. Entonces, digamos, lo que pasas de información en realidad, vos cuando lo codeas lo ves como un componente normal, pero en realidad es completamente distinto lo que está llegando en un server component, que es como un streaming de datos en un formato medio markdown, versus un client component que es JavaScript. No sé si lo van a lograr implementar en algún momento o no, lo de context, pero la cuestión es que, por ejemplo, quería fetchear algo desde mi server component aprovechando que está en el server y se supone que es donde uno tiene que levantar las cosas. Quería fetchear algo de una API y después se la quería pasar o sea, quería que mi componente en el cliente no sé, haga algo con eso, ¿no? Y lo que me pasó es que no quería hacer prop drilling, no le quería pasar tipo el resultado de la lista. Supónganse que era una lista de posts, ¿no? No le quería pasar la lista de posts fecheada, sino que quería aprovechar, no sé, por ejemplo, React Query o Apollo. Uno tiene la capacidad de hacer, no sé, use query, y como está todo cacheado, no es que va a hacer la request de nuevo si lo haces en dos componentes distintos, sino que aprovecha la request que hizo el anterior, ¿no? Y te ahorras pasarle la información, ¿no? Entonces básicamente tenía un server component que fechaba posts y un client component que usaba Apollo para levantar esos posts de la calle. Y no me andaba. Y la razón por la cual no me andaba es porque el Apollo client, y pasaría lo mismo con React Query, ¿no? El cliente de Apollo que está en el cliente no es el mismo que está en el servidor. Son dos objetos distintos. Entonces, por más de que en el servidor lo que fetché estaba cacheado, en el servidor, en el cliente no estaba esa caché porque el objeto del cliente no había hecho esa request. Entonces, me tuve que resignar o a hacer prop drilling o a hacer algo medio feo con pasar la caché del server al cliente y guardarla. No sé, probé un par de cosas, fue un poco oscuro todo. Y sí, es que a ver, o sea, con esto también de los server components, caes un poco en la realidad, o por lo menos como está ahora, no sé si más adelante lo solucionarán o no, pero como está ahora caes un poco en el tema de que tenés que ver de qué forma mística, como decís vos, Capi, hacer convivir el state management de el server con el state management del cliente. Y es un bardo, es un tema, porque tal vez estás codeando re tranquilo y decís, sí, bueno, esto lo tengo en el state management del cliente, sé que de cualquier componente lo puedo agarrar, me lo puedo traer re fácil, y de la nada pasas a un componente del server y es como, ah, no, bueno, este dato no lo tengo. Ah, bueno, ¿y cómo lo consigo? Y es medio como que te quedas como, bueno, ¿qué hago un poco esto para hacer convivir ambos state management? Yo creo que eso va a ser uno de los puntos, tal vez, no quiero decir debilidades, pero va a ser unos puntos a tener en cuenta también cuando se diseña un state manager de la aplicación entera, para también verlo, porque tampoco te puede pasar que tenés componentes en el server, pero como decís, o tenés que estar haciendo prop drilling, o tenés que estar viendo de qué forma mágica le pasás las cosas, solo porque están en un ecosistema distinto al del cliente, porque yo siento que ahí lo que va a terminar pasando es en muchas aplicaciones que, como decía Frank, tiene su propio backend, si es, nada, ya fue, hago todo en el cliente, uso el state management del cliente y después traigo las cosas del server o con GraphQL, que inclusive GraphQL anda excelente, y Apollo, y bueno, ya está. Y siento que ese va a ser un tema medio a solucionar o ver que se soluciona de una forma medio copada, porque si no, sí es un pain un poco grande de la arquitectura en sí. Sí, y agrego otro problema conectado con este. Supónganse que esos posts ahora los quieren likear. Em, entonces, el like, que es un clic, se hace del client component porque es una interacción del usuario. Entonces yo lo que quería hacer era que cuando apretabas el like, se haga la request para el update de eso en la base de datos, y pisar, digamos, de manera optimista el valor de eso likeado a true en la calle. Pero de nuevo, la calle no está ahí.
Entonces, nada, fue todo un tema. Creo que mi conclusión de eso, o sea, todavía no la terminé de definir del todo, pero me parece que pensé esta arquitectura, o trabajando esta arquitectura, pensé demasiado como una SPA, algo que no lo es. Y tendría que haber hecho las cosas de otra manera. Todavía no tengo clara cuál es esa manera, pero me parece que algunas cosas como estas vamos a tener que pensarlas de otra manera. Me parece que Apollo Client, por ejemplo, es muy probable que ya no sirva. No digo que Apollo no sirva, digo que la parte del client en estos casos quizás no sirve. Em, por otro lado, esto que dije de actualizar, el like, probablemente funcione mucho mejor con la parte que todavía Next no sacó, que es lo de Server Actions, que básicamente le puedes decir desde el cliente, disparame esta acción, disparala en el server. Em, y eso hubiese funcionado porque en el server sí estaba la calle. Entonces, de nuevo, super verde algunas cosas. Sí, igual lo de Server Action, si lo otro está en beta, el otro está en alfa, tipo, está en Está en alfa mega Server Action. ultra beta, claro, está en alfa, sí, a ver, tienen cosas muy copadas. Eso, el otro día lo estaba viendo, tipo la Optimistic Update, que ya le decís che, mira, tira esto y yo ya voy a asumir que está todo bien. Te hace ver la aplicación mucho más real y mucho más viva y mucho más como rápida. Pero bueno, creo que es un poco importante. A ver, sería importante que sigamos viendo cómo va avanzando todo. Creo que es un poco temprano hoy, 14 de junio de 2023, saber cómo va a avanzar todo esto. Pero bueno, sí, a ver, muchas de las cosas que podemos sacar son suposiciones y después ver cómo va avanzando. O sea, ¿qué sabemos? Vos un poco lo decís, Happy, es bueno, tal vez Apollo Client ya no sirve y no sabemos, tal vez Apollo Client dice, no, bueno, ahora también tenemos esto que nos permite trabajar. Sería medio turbio que Apollo Client se llama Apollo Client y funcione en el server, pero bueno, pero puede sacar algo así y decir, bueno, somos Apollo Server Side Rendering, por algo, o llamarle el nombre que Apollo quieran. Frontend. Apollo Claro, Frontend. Apollo Frontend y me manejo coso y arman esa magia, sería increíble, ¿sí? Pero bueno, mismo Reaquery, o sea, mismo Reaquery te dice, bueno, somos tal cosa y manejan toda la caché, pero bueno, hay que verlo. Pero sí, como decimos, está todo todavía muy, creo que verde y todo muy como en alfa y beta. Y quizás se me ocurre una última pregunta para hacerles. ¿Por qué creen que React es el único que fue por este lado? Porque siento que los otros frameworks están buscando optimizaciones por otros lugares. Ejemplo, Signals. em, o ejemplo, no sé, usar un compiler eh, en vez de, eh, en vez de interpretar como hace Svelte, por ejemplo. Em, no sé, ¿le llama la atención? ¿No le llama la atención? Mirá, yo Yo creo creo que es un poco, ahí te dejo, Frank, pero yo creo que es un poco lo que decíamos antes. Yo creo que los otros frameworks tal vez están apuntando más y están tirando sus esfuerzos a hacer que el framework sea más performante desde el lado del cliente y ver cómo pueden mejorar todo desde el lado del cliente para que tenga una mejor usabilidad, una mejor experiencia de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Next medio viró y dijo, bueno, no, del cliente ya es lo máximo que podemos hacer o mejorar, digamos. Bueno, veamos cómo podemos mejorar ciertas cosas desde el server. Creo que esa es un poco la diferencia en visión entre ambos. Que después podemos debatir si compartimos o no, pero creo que esa es un poco la razón que yo veo de por qué React se tiró para este lado y los otros se tiraron para otro lado. lo de Signals, yo creo que también coincido 100% con lo que decís, Luque. Yo lo de Signals creo que era solucionar un problema demasiado hardcore. Era como saltarnos el skip, tipo, solucionar ese problema hardcore para concentrarnos en otras cosas. Creo que tenían un barro ahí y dijeron, bueno, no, metan la cabeza eso antes de otras cosas. Particularmente también, y esto por ahí, si están un poco más en el
bajo nivel de saber cómo se mueven estas cosas, pero yo lo que me pregunto es si no tiene mucho que ver con que Next estuvo creciendo mucho en este tiempo y eso ayudó a React a tomar por ahí otras decisiones y decir, bueno, encaminemos las cosas por este lado, más que por, qué sé yo, o cambios en la forma de codear, que el último gran cambio que vi fueron hooks, por ejemplo. No sienten como que dijeron, bueno, metámosle más cabeza al server porque Next estuvo ganando mucha más popularidad y lo apuntaron a ese lado más que a decir, tipo, bueno, cambiemos el compiler o cambiemos la forma de desarrollar en React por tercera vez. Yo le digo por qué creo que tomaron la decisión que tomaron y por qué creo, al menos por ahora, creo que es la correcta. Me parece que el problema de performance en aplicaciones frontend, en aplicaciones web, perdón, pasa mucho más por el server que por el cliente. El render de React funciona muy bien. Es peor probablemente que el de Svelte, que el de Solid, que el de Vue. Pero es raro que veas esa diferencia de performance, incluso en una aplicación muy grande. O sea, tienes que estar manejando un nivel de datos enorme, en cuyo caso podés hacer virtualización, un montón de cosas para solucionar ese problema, que igual lo harías en otro framework. Mientras que cuando tenés, no sé, eh, un server lento o mucha data, cosas complejas de ese otro lado, como el input-output de ahí, es mucho más cuello de botella. O sea, estamos hablando de segundos versus quizás más tirando a milisegundos en lo que es el rendering. Em, yo creo que va por ahí, por eso hace mucho foco en caching. O sea, todo esto de server components te ayuda, por ejemplo, a hacer algo que antes no podías, que era si tenés que hacer 3 requests en tipo que dependen entre sí en un componente, vos podés cachear las que quieras. Puedes cachear una, dos, tres, las que quieras, mientras que antes, por lo menos en Next, con Get Server Side Props, cacheabas todo o no cacheabas nada. No podías, si hacías 3 requests ahí adentro, no podías cachear una y las otras no. Entonces, es como que abre muchas posibilidades de performance que para mí son más importantes que la parte de UI, pero a la vez te alejaste de tu core inicial que era SPA. Y ahí ya hay como, para mí ya hay filosófico casi, o sea, me da raro. No sé si está mal, pero me da raro. Me hace ruido. Hablé mucho. Sí, yo Ok. no, estoy de acuerdo con lo que dijiste, Capi. También siento que como que apuntan a esos problemas más importantes de performance y tal vez lo otro de signals y eso que, por lo menos como yo lo entiendo, capaz apunta más a la experiencia del desarrollador o developer experience. Tal vez eso lo va a resolver el framework, como que va a encontrar formas de que sea más fácil codear y más simple tu proyecto. A todo esto. Y... Ah, sí. perdón, termina. No, 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 voy a cambiar de tema, así que dale. No, iba a decir algo random, que es que el otro día escuché, no sé si lo vieron, que un pibe, un flaco, creo que en la universidad, eh, sacó como un algo, no sé bien cómo definirlo, no es un framework, no sé, una librería que aparentemente hace el Virtual DOM de React 70% más rápido. No sé si lo vieron, es un flash, No. pero básicamente es como que inhabilita el Virtual DOM de React y usa el suyo propio, que está codeado distinto y anda mucho más rápido. Un flash. Mira, Sorry. No, yo algo cortito que tal vez pueda dar para otro capítulo, porque siento que algo parecido que es la arquitectura de islas, que no sé si llegaron a ver, que hay varios frameworks chiquititos como Quick, Fresh, Astro, Quick no, perdón, Astro, que implementan, que es como tener todo un sitio estático y ciertos componentes son islas, que es como si fuese que cada componente es una mini aplicación. Eso es lo interactivo. Como que tiene un paralelo con los sobre components, probablemente tenga muchas diferencias a nivel técnico, pero siento que también hay otros frameworks que fueron por algo parecido, implementado de una forma distinta, como otro paradigma, pero también fueron por ese lado.
Sí, puede ser. O sea, de cierta forma los server components son algo estático. em, Así que tiene sentido eso. La verdad que Astro, yo me mareo quick con Astro por alguna razón, no sé cuál es Sí, cuál. yo me acabo de confundir también. ¿Cuál es el que estabas hablando? Astro. Astro, igual los dos, me los debo un poco investigar, Ujú. personalmente. Bueno, no sé si hay algo más que querramos charlar, porque estamos un poco a tiempo. Pero no. No, de mirado no. Creo que terminó siendo una charla bastante más filosófica que técnica, aunque hablamos de cosas Sí. técnicas. Pero me parece que va por ahí hoy en día la discusión de server components, más que nada, porque lo técnico todavía un poco queda por probarse, si realmente es algo que va a ser la nueva forma de hacer las cosas o solo un experimento fallido, digamos. Pero bueno, creo que con esto podemos ir cerrando, así que supongo que voy a tener que hacer los chivos de siempre. Para los que sean nuevos y quieran seguirnos por alguna red social, tenemos Spotify y YouTube, los dos lo pueden buscar como Frontend Army. Y tenemos también un Twitter, casi digo un Twitch. Tenemos un Twitch también. Mm. Un Twitter que es @frontend_army, en donde posteamos cuándo van a ser los capítulos, de qué van a ser y cualquier otra novedad que vayamos a hacer. A veces abrimos stream y nos ponemos a codear algo. Tenemos un GitHub, frontend_army también. Y si nos quieren seguir por algunas redes sociales o suscribirse en Twitch, nos hacen un re favor. Así que muchas gracias por escucharnos, por tenernos paciencia y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Nos Chau, chau. vemos. Nos vemos.